Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy me tienen que tener paciencia porque estoy sin energía eléctrica, trabajando con la planta eléctrica de la casa. La luz se fue hace más o menos 9 horas atrás. Gracias a todos los que auspician este canal con sus visitas, sus donaciones y su membresía a la zona privada del canal. Comencemos. En la charla de hoy voy a comenzar con los temas que presenté en el día del viernes en el programa en vivo de Andrew Álvarez, porque entiendo que el audio no permitió que se escuchara mi participación adecuadamente. Así que tocaré estos temas de una forma más extensa. Durante el día 25 de abril, el medio noticioso TASS publicó una noticia de las expresiones del oficial del Kremlin del Departamento de Asuntos Foráneos llamada María Zakharova, de la cual hemos hablado de ella en varias ocasiones. Ella dijo lo siguiente, y voy a tratar de traducir. Existen razones para creer que las agencias de inteligencia de Ucrania pueden estar involucradas en este asesinato debido a sus vínculos con el señor Yaroslav Moskalik, que se remontan al pasado por su participación en el grupo de contacto de Minsk y en la plataforma del Cuarteto de Normandía para la resolución del conflicto en el sureste de Ucrania. Cierro la cita. Recuerden que Minsk es la capital de Bielorrusia. Y ella añadió lo siguiente: si la investigación confirma que Ucrania está detrás de esto, se demostrará una vez más a la comunidad internacional la naturaleza bárbara y traicionera del régimen de Kiev, que opta por intensificar la confrontación militar con Rusia e ignora irresponsablemente las propuestas constructivas destinadas a encontrar una solución pacífica al conflicto. Recordemos que este incidente, donde las imágenes muestran que se localizó un aparato explosivo en el vehículo del general, ocurrió después del despiadado ataque de Rusia contra la capital de Ucrania con misiles y drones, donde fallecieron varias personas. Este bombazo también ocurrió concurrentemente con la visita del enviado del presidente Trump al Kremlin para seguir negociando la paz. En el video anterior les indiqué a ustedes cuáles eran los puntos principales del plan de paz de Casablanca, donde está completamente inclinado a satisfacer los requerimientos de Putin y a satisfacer los deseos del presidente Donald Trump, donde en resumen, Putin se queda con todo lo conquistado hasta el presente y el presidente Trump se queda con los recursos mineros y con la administración de la planta nuclear de Zaporizhia. O sea, que entre Putin y el presidente Trump se reparten el bizcocho llamado Ucrania. El teniente general Moskalik, de 58 años de edad, que falleció en este bombazo, era el subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia. Esto significa que era del círculo interno del ministro de la Defensa de Rusia. Hay que hacer la nota que pese a incidentes anteriores, como por ejemplo el bombazo que le quitó la vida en el mes de diciembre del año 2024 al general Igor Kirillov en Moscú, atribuido al Servicio de Seguridad de Ucrania y los servicios de inteligencia de Ucrania, por lo que podemos ver, los rusos no han tomado las medidas pertinentes para proteger a estos generales que toman las decisiones en Moscú sobre la guerra en Ucrania. Por otro lado, el presidente Donald Trump indicó que Crimea se queda con Rusia, o sea que Crimea es Rusia, dejando de ser territorio ocupado ilegalmente por los rusos, y además acusó a Zelensky por esta guerra, incluyendo sus aspiraciones para ser parte de la OTAN. Durante los últimos días he hablado sobre la fuga de información en el nuevo gobierno de Donald Trump
enfocándose principalmente en la información divulgada a través de la aplicación Signal por el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Pero hay una fuga de información que tal vez es más preocupante que lo que ocurrió en el chat de Signal. Y me refiero a una noticia que se publicó y se olvidó el mismo día de su publicación, que tiene que ver con documentos sensitivos que fueron publicados en un archivo de Google Drive conteniendo información clasificada de todos los miembros de la Administración General de Servicios de los Estados Unidos, que son los que administran los edificios públicos federales, donde en dicho archivo estaban los planos de Casablanca, aparentemente con los detalles de los sistemas de seguridad de cada piso de esa residencia presidencial, que naturalmente es una información sensitiva que cada enemigo de los Estados Unidos quisiera tener en su poder. Aparentemente estos planos contienen información de cuáles cuartos tienen alguna protección contra un ataque, dónde se encuentran los accesos para llegar al búnker presidencial, los cuartos de comunicación y dónde están los cuartos donde el servicio secreto mantiene su armamento, incluyendo otras defensas de Casablanca, más modificaciones que están en proceso o que se iban a implementar en Casablanca. Se indica que se está investigando si esto fue un accidente o si fue con premeditación y si la información pudo haber llegado a una agencia de inteligencia extranjera. El archivo estuvo accesible para miles de empleados del gobierno federal. Un artículo alega que esta información se transfirió a este directorio de Google Drive durante la administración del presidente Biden. Pero el mismo artículo se contradice cuando indica que el archivo se transfirió hace 3 semanas atrás. El martes de la semana pasada se suscitó un incidente lamentable en Cachemira, donde un grupo de turistas fue baleado por militantes alegadamente de Pakistán, donde fallecieron por lo menos 26 varones. La mayoría de las víctimas eran de ciudadanía de India, pero también habían ciudadanos de Nepal. De la noticia se desprende que había más turistas en el lugar de los hechos, donde no se informa de heridos, pero sí de sobrevivientes que quedaron traumatizados. Aparentemente todas las víctimas, como dije anteriormente, eran varones. El ataque se realizó en la zona turística llamada el Valle de Baisaran. Posteriormente, el medio de noticias NPR informó que soldados de Pakistán y de India intercambiaron disparos en la frontera informal de ese territorio que está en disputa entre Pakistán y la India. Para evitar que este incidente escale en violencia entre las potencias nucleares de India y de Pakistán, el secretario general de las Naciones Unidas intervino inmediatamente en una misión de asegurarse de que esta situación no deteriore en una guerra regional. Por otro lado, el fundador del periódico The Wire, llamado Baradarajan, dijo que definitivamente habrá una respuesta militar en este caso. La mayoría de los turistas que fueron atacados eran de la religión hindú y por ende hay personas que están haciendo el reclamo de que se investigue y salga a la luz pública si el grupo que atacó a estos turistas eran todos musulmanes. Alegadamente un grupo llamado la Resistencia de Cachemira se hizo responsable de este ataque terrorista, donde las autoridades de India alegan que este grupo, considerado como proxy, está respaldado por el ejército de Pakistán. Recordemos que en esta zona de Cachemira, donde su población es primordialmente musulmana, soldados de Pakistán y de India se han estado cayendo a tiros en escaramuzas por décadas. Así que en esta zona se caen a tiros y a veces se disparan cañonazos, a diferencia de los conflictos territoriales con China, donde se caen a bimbazos. O sea,
Se enfrentan con palos y con objetos contundentes, pero no con sus armas de fuego. A lo anterior hay que añadir que en el día del jueves 24 de abril, Pakistán cerró su espacio aéreo para todo avión o máquina voladora proveniente de la India, donde naturalmente esto va a causar millones en pérdidas para la industria de aviones de pasajeros de la India. Para aportar a su tranquilidad de que este incidente no se va a transformar en una guerra a gran escala, el país de India está acostumbrado a estos ataques de grupos extremistas musulmanes que posiblemente son terroristas, donde no nos podemos olvidar del ataque terrorista conducido en contra de ciudadanos de la India en el hotel Taj Mahal Palace el 29 de noviembre del año 2008, donde fallecieron 175 personas, incluyendo 9 de los terroristas, con más de 300 heridos. En Bombay se realizaron 6 ataques en total durante ese día. El actual primer ministro de India, el señor Modi, era lo que equivale al gobernador de la provincia de Gujarat, que tiene frontera con el sureste de Pakistán, donde bajo su gobernanza se llevó a cabo una masacre donde fallecieron casi 1000 musulmanes. Y este terrible episodio no desató una guerra entre los musulmanes de Pakistán contra India. Así que, como podemos ver, hay décadas de violencia y de derramamiento de sangre en la frontera entre Pakistán y la India. El viernes también se publicó la noticia que me llamó mucho la atención por el medio de noticias Times of Israel. El medio indica que el presidente Donald Trump se dispone a continuar un negocio que comenzó bajo la administración del presidente Biden para vender 100.000 millones de dólares en armamento al país de Arabia Saudita. Este negocio no se pudo culminar en la administración anterior debido a detalles como por ejemplo la posición de Arabia Saudita que Israel tenía que reconocer un Estado palestino y naturalmente Israel tenía algunas preocupaciones con esta venta de armamento porque no hay un tratado de paz oficial entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Otras razones para realizar este negocio armamentista es para evitar que Arabia Saudita gravite para comprar armamento de China. O sea, como parte del trato para aprobar la venta de 100.000 millones de dólares en armamento, Arabia Saudita no puede comprar armamento a China y tampoco puede permitir que China compre propiedades y activos dentro de Arabia Saudita. Supongo que cuando hablamos de restricciones sobre propiedades y activos, estamos hablando, por ejemplo, de facilidades portuarias para que China no pueda construir bases militares y bases navales en Arabia Saudita. Alegadamente en estos momentos se está llevando a cabo una negociación entre oficiales de Arabia Saudita y de los Estados Unidos para culminar esta venta cuando en el mes de mayo el presidente Donald Trump visita el país de Arabia Saudita y se reúna con el príncipe Salman. Recordemos que durante la primera administración de Donald Trump se habló de proveer al país de Arabia Saudita con tecnología de energía nuclear para que ellos tuvieran la capacidad de construir plantas de energía nuclear en su país. Si recuerdo bien, esto quedó en suspenso, pero puede que se materialice en esta nueva administración del presidente Donald Trump. Terminado con los temas que discutí durante el programa de Andrew Álvarez, comencemos con temas adicionales. Un artículo del medio noticioso Times of Israel indica que el secretario de la Defensa de Israel reporta severos combates contra lo que aparentemente es la élite de los miembros del grupo terrorista Hamas. Esto naturalmente significa que las Fuerzas Armadas de Israel están experimentando en estos momentos un número de heridos y posibles muertos mucho más alto de lo normal.
Según el reportaje, Hamas está utilizando la granada impulsada que conocemos como RPG, y por lo menos en el día de ayer se confirmó la muerte de un soldado de Israel. Recordemos que la impresión que tienen los periodistas sobre esta guerra es que Israel siempre reporta una cantidad menor de sus soldados heridos y muertos en el campo de batalla. Videos que me han hecho llegar muestran claramente que los soldados de Israel están teniendo serios problemas para tomar el control de edificios en ciudades dentro de Gaza. Yo entiendo, sin ser un experto en este tema, que el ministro de la Defensa de Israel, el señor Katz, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, del IDF, tomará la decisión de continuar pulverizando edificios en estas ciudades antes de arriesgar las vidas de sus soldados. Este periódico también indica que el presidente Donald Trump le hizo una solicitud al primer ministro Netanyahu para que permita el tránsito de ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza, donde estamos hablando de alimentos y medicamentos. Este pedido alegadamente se hizo el 25 de abril y alegadamente el señor Netanyahu estuvo de acuerdo con el presidente Donald Trump. Pero recordemos la frase, ver para creer. Otro artículo de este periódico dice una frase contradictoria donde el presidente Trump indica que Israel no va a arrastrar a los Estados Unidos con una guerra contra Irán, pero promete que si Irán no llega a un acuerdo sobre la suspensión y destrucción de su programa nuclear, que Estados Unidos estará liderando el ataque contra Irán. Durante el día de hoy, este periódico publicó un artículo sobre la tremenda explosión que ocurrió durante el día de hoy en el puerto Shahid Rahe, en Irán. Este artículo me llama la atención porque contiene información que otros medios noticiosos no tienen en sus artículos. Y me explico. El artículo de Times of Israel indica que la explosión ocurrió en el depósito de almacenamiento de químicos para preparar combustible para misiles y cohetes, donde hasta conocen el día que dichos químicos llegaron a Irán dentro de contenedores, y que dicho químico es Sodium Perchlorate Rocket Fuel, o perclorato de sodio, que se utiliza como combustible para cohetes. Y naturalmente, como esta explosión destruyó químicos necesarios para la construcción de armamento de Irán, uno tiene que sospechar que Mossad estuvo envuelto en esta explosión. En lo que tiene que ver con las fatalidades dentro de la Franja de Gaza, un artículo informa que desde que cesó el cese al fuego han fallecido más o menos 2.000 palestinos en estas operaciones militares por Israel. El artículo menciona que de jueves a viernes fallecieron más de 60 palestinos en la Franja de Gaza. Entre los muertos hay una familia completa de 5 parientes, incluyendo una mujer embarazada y 3 niños. Esta familia murió por el impacto de un dron lanzado contra uno de los campamentos de casetas de campaña en el sur de la Franja de Gaza. Otro misil impactó la casa de un palestino que había sido liberado de una prisión israelí donde estuvo recluido por 13 años. En la casa estaba toda la familia, incluyendo a su hijo mayor de 8 años de edad y su hijo menor de 1 año y medio de edad. La noticia también informa que Israel pidió disculpas por el ataque de uno de sus tanques de guerra contra una casa donde se hospedaban funcionarios de las Naciones Unidas. Alegadamente, según esta noticia, han muerto 285 funcionarios de las Naciones Unidas desde que comenzó esta operación militar en octubre del año 2023. También se informó que durante el día del viernes, el presidente de los Estados Unidos estampó su firma
en una orden ejecutiva para que de forma expedita o de inmediato se otorguen los permisos para conducir operaciones de minería submarina dentro de las aguas territoriales de los Estados Unidos y dentro de aguas internacionales. Esta orden ejecutiva contradice el acuerdo establecido en la Asamblea de la Ley Marítima establecida en el año 1994, que suspendió las actividades mineras submarinas para proteger dichos sistemas ecológicos que son extremadamente vulnerables. Si el presidente Trump no reconoce el cambio climático y no reconoce que cada año es más caluroso, como se puede ver en la imagen que están viendo en estos momentos en la pantalla, de cómo ha subido la temperatura promedio del planeta desde el año 1886 hasta el año 2021, donde además el presidente en su lista de palabras que no se pueden estar utilizando en ningún documento generado por el gobierno federal, las frases cambio climático, crisis climática, ciencia climática, donde además está eliminando protecciones ambientales dentro de los Estados Unidos. Se cae de la mata que al presidente le importa un pepino angolo la conservación de los sensitivos ecosistemas en el fondo del mar. A mi entender, primero debía haber preparado una orden ejecutiva y un proyecto de ley para establecer un departamento dentro de la EPA o dentro de la NASA que reglamente con conciencia la minería submarina. Estados Unidos fue el único país que no ratificó la ley marítima para suspender la minería submarina. O sea, que todos los otros países reconocieron la importancia de proteger el fondo marino. Se ha distribuido a través de diferentes medios noticiosos y las redes sociales una fotografía del presidente Zelensky con el presidente Trump alegadamente hablando sobre la guerra en Ucrania. Anteriormente, durante la semana pasada, el presidente Zelensky indicó que buscaría la forma para hablar personalmente con el presidente Trump durante los actos fúnebres del Papa Francisco. Como es de costumbre, siempre se informa de que estas reuniones son productivas, positivas y buenas. En su red social Truth Social, el presidente Trump dijo que el presidente Putin no tenía ningún motivo, o debo decir, justificación para atacar a civiles dentro de Ucrania, y que este comportamiento le hace pensar que Putin no quiere terminar esta guerra. Cierro la cita. Por otro lado, alegadamente el presidente Zelensky dijo que se discutieron muchos temas en esta reunión de uno a uno y que está esperanzado en los resultados de todos los temas cubiertos. En la red social X, el presidente de Ucrania escribió: proteger las vidas de nuestra gente, un cese al fuego completo y incondicional, paz duradera y confiable, que prevenga que surja otra guerra. Cierro la cita. Hace unos días atrás se publicó una noticia que indica que Rusia construirá una base naval en el país de Sudán, en su costa con el Mar Rojo. Ya China tiene una base naval en las costas de Djibouti, donde también Estados Unidos tiene otra base naval. Se indica que Estados Unidos alertó de serias consecuencias si Rusia procede a construir esta base naval en el país de Sudán. Pero recordemos lo siguiente: por el Mar Rojo transitan barcos rusos, incluyendo a tanqueros que transportan petróleo y combustible ruso. Y estos barcos mercantes han sido atacados por los hutíes, donde Estados Unidos no ha movido ni un solo dedo para proteger estos barcos mercantes, ni de los hutíes ni de los piratas somalíes. Así que se cae de la mata que para la seguridad de la flota mercante de Rusia y de los barcos mercantes que transportan mercancía de Rusia, es conveniente tener una base naval en el Mar Rojo.
Además, recordemos que la administración de Donald Trump está suspendiendo todas las ayudas de USAID a países africanos y por ende, estos países africanos van a buscar medios alternos de obtener dinero. Para terminar, diré lo siguiente. Salieron noticias indicando que el señor Donald Trump regresa a su postura de que todo barco de los Estados Unidos debe tener tránsito libre de costo a través del Canal de Panamá y a través del Canal de Suez. Y ya llegamos al final de esta corta charla. Recuerde que me puede comprar un cafecito utilizando el Super Thanks. Hasta pronto. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.